A los 52 años, cuando muchos creían que su historia sentimental ya estaba escrita y cerrada, Galilea Montijo hizo algo que nadie esperaba. Sin filtraciones, sin rumores previos, sin portadas preparadas. En un solo instante rompió años de silencio y lanzó una confesión que sacudió a todo el mundo del espectáculo. Está enamorada y se casa. La pregunta no tardó en explotar. ¿Quién es el hombre que logró tocar el corazón de una de las mujeres más fuertes y observadas de la televisión mexicana? ¿Por qué decidió esconderlo durante tanto tiempo? ¿Y qué ocurrió en su vida para que, después de tantas caídas, volviera a creer en el amor? Esta no es solo la historia de una boda. Es la historia de una mujer que aprendió a levantarse cuando todos pensaban que ya no lo haría. Quédate hasta el final, porque lo que hay detrás de esta decisión es mucho más profundo de lo que imaginas. Durante más de 2 décadas, la vida de Galilea Montijo transcurrió bajo una luz constante. Cámaras encendidas desde el amanecer, sonrisas calculadas, aplausos diarios y una imagen pública que parecía inquebrantable. Para el público, ella lo tenía todo: éxito, reconocimiento, estabilidad. Pero detrás de esa figura segura y luminosa existía una mujer que aprendió muy pronto que la fama no protege del dolor y que la exposición permanente suele cobrar un precio silencioso. Su vida sentimental fue, durante años, territorio de especulación. Cada gesto se analizaba, cada ausencia se interpretaba, cada amistad se transformaba en rumor. Galilea decidió entonces levantar un muro invisible entre lo que mostraba y lo que sentía, no por frialdad, sino por supervivencia. Aprendió a guardar silencio cuando el ruido era excesivo, a sonreír cuando por dentro estaba reconstruyéndose, a seguir adelante incluso cuando las críticas eran más fuertes que los aplausos. Las rupturas del pasado no solo marcaron titulares, dejaron huellas profundas. Hubo momentos de soledad real, de noches largas sin cámaras ni maquillaje, donde la pregunta no era si volvería a amar, sino si todavía sabía cómo hacerlo. En ese periodo, lejos de los focos, Galilea se enfrentó a sus miedos más íntimos. El temor a equivocarse otra vez, a exponerse, a entregar el corazón en un mundo que no perdona la vulnerabilidad. Sin embargo, fue precisamente en ese silencio, en esa pausa que muchos confundieron con distancia o frialdad, donde comenzó su verdadera transformación. Dejó de buscar validación externa y empezó a escucharse. Comprendió que no necesitaba demostrar nada, ni sostener una imagen perfecta. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió estar sola sin sentirse incompleta. Ese proceso, lento y profundamente humano, preparó el terreno para lo inesperado. Porque cuando el ruido se apaga y las defensas caen, la vida encuentra la forma de sorprender. Y sin saberlo aún, Galilea estaba a punto de cruzarse con un encuentro que cambiaría el rumbo de su historia. No fue un giro abrupto ni un escándalo mediático, sino algo mucho más poderoso: el inicio silencioso de un nuevo capítulo. Fue en ese estado de calma recién conquistada, cuando Galilea dejó de buscar y empezó simplemente a vivir, que apareció alguien inesperado. No llegó con promesas grandilocuentes ni con gestos diseñados para impresionar. Llegó en silencio, casi sin aviso, en un entorno lejos de cámaras, reflectores y titulares. Un encuentro casual, sencillo, que en su momento no parecía destinado a cambiar nada, y terminó cambiándolo todo. Ella misma lo ha dicho. No fue un flechazo ni una historia arrebatada. Fue una conversación que fluyó sin máscaras, una risa compartida sin defensas, una sensación extraña de confianza que no exigía explicaciones. Por primera vez en mucho tiempo, Galilea no sintió la necesidad de protegerse ni de demostrar quién era. Allí no era la conductora, ni la figura pública, ni el personaje que tantos creían conocer. Era simplemente una mujer hablando con otra persona que la miraba sin expectativas. Con el paso de los días, esa coincidencia se transformó en complicidad. No había prisas, ni presión, ni urgencia por definir nada. Ambos venían de caminos vividos, con cicatrices, con historias completas,
Y quizá por eso entendieron que lo más valioso era avanzar despacio. El cariño creció en lo cotidiano, en los mensajes simples, en las ausencias que no dolían y en las presencias que daban paz. Galilea decidió guardar ese vínculo lejos del ruido, no por misterio, sino por respeto. Había aprendido que lo verdadero no necesita testigos para existir. Mientras el mundo seguía especulando sobre su vida sentimental, ella protegía algo que, por primera vez en años, sentía real. El silencio se convirtió en un acto de amor propio, y también en una forma de cuidar lo que estaban haciendo. Ese hombre, ajeno al mundo del espectáculo, representaba justo lo que ella no sabía que necesitaba: estabilidad sin control, cercanía sin invasión, compañía sin exigencias. No intentó ocupar un espacio, simplemente caminó a su lado. Y en ese equilibrio, Galilea empezó a reconocerse de nuevo, no desde la herida, sino desde la serenidad. Sin darse cuenta, aquella mujer que había aprendido a estar sola, comenzó a elegir compartir. No por miedo a la soledad, sino porque había encontrado a alguien con quien el silencio también tenía sentido. Y así, sin anuncios ni declaraciones, el amor volvió a entrar en su vida, esta vez sin hacer ruido. Con el paso del tiempo, aquello que comenzó en silencio fue tomando una forma distinta. No hubo una fecha exacta ni un momento revelador. Fue una certeza que se construyó día a día. Galilea empezó a entender que lo que estaba viviendo no se parecía a nada de su pasado. Ya no había ansiedad, ni necesidad de controlar el rumbo. Había calma, y en esa calma, una pregunta inevitable empezó a surgir, no desde la prisa, sino desde la honestidad. ¿Y si esta vez sí? A los 52 años, la idea del matrimonio no nace del impulso ni del deseo de cumplir expectativas ajenas. Nace de la claridad. Galilea lo reflexionó profundamente. Se permitió dudar, recordar, comparar y también soltar. Comprendió que ya no buscaba a alguien que la completara, porque ella ya se sentía entera. Buscaba a alguien que supiera caminar a su lado sin intentar cambiarla, sin pedirle que volviera a ser quien ya no era. El miedo apareció, como siempre lo hace cuando algo importa de verdad. El miedo a exponerse, a fallar otra vez, a que el juicio externo volviera a pesar. Pero esta vez, ese miedo no fue un obstáculo, sino una señal. Significaba que estaba frente a algo real. Y por primera vez, decidió no huir. Decidió confiar en lo que sentía, incluso sabiendo que amar siempre implica un riesgo. Su pareja nunca la presionó. No hubo ultimátums ni promesas vacías. La decisión de casarse surgió como una conversación tranquila, casi cotidiana, entre dos personas que ya habían vivido lo suficiente como para no idealizar el amor. Ambos sabían que no se trataba de empezar de cero, sino de unir dos historias completas, con todo lo que eso implica. Galilea entendió entonces que el verdadero compromiso no es el anillo ni la ceremonia, sino la elección consciente de compartir la vida desde la libertad. Casarse, para ella, dejó de ser un símbolo social y se convirtió en un acto íntimo de coherencia emocional. No era una forma de demostrar nada al mundo, sino de honrarse a sí misma. Así, la decisión se volvió inevitable. No por presión, ni por costumbre, ni por miedo a la soledad, sino porque, después de todo lo vivido, había encontrado un refugio genuino. Y cuando el amor llega sin ruido, sin exigencias y sin máscaras, solo queda una cosa por hacer: decir que sí, desde la paz. Cuando la decisión estuvo tomada, Galilea supo que también debía elegir cómo compartirla. No quería convertir ese paso íntimo en un espectáculo, ni permitir que otros contaran su historia por ella. Por eso, el anuncio llegó en sus propios términos, con serenidad y firmeza. No fue una exclusiva estridente ni una estrategia mediática. Fue una confirmación sencilla, cargada de verdad, que sorprendió precisamente por su honestidad. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron, los programas de espectáculos interrumpieron su programación y el público quedó en vilo. Mensajes de apoyo, incredulidad, emoción y reflexión comenzaron a multiplicarse. Muchos celebraban su felicidad, otros se veían reflejados en su historia. Porque no se trataba solo de una boda, sino del símbolo de una mujer que se atrevía a empezar de nuevo cuando muchos creen que ya es tarde. Galilea observó todo ese ruido desde una distancia distinta.
Ya no sentía la necesidad de responder a cada comentario ni de justificar sus decisiones. Su tranquilidad hablaba por ella. Por primera vez, la exposición no la desbordaba. Había aprendido a poner límites, a proteger lo que era suyo, incluso en medio del interés colectivo. El amor que había decidido vivir no necesitaba aprobación, solo respeto. Sobre la boda fue clara. No sería un evento grandioso ni una vitrina pública. Eligió una celebración pequeña, íntima, rodeada únicamente de quienes realmente habían caminado a su lado en los momentos más difíciles. Familia, amigos cercanos y silencio. Nada más. Para Galilea, después de tantos años de focos, el verdadero lujo era la privacidad. Ese anuncio, lejos de cerrar la conversación, abrió algo más profundo. En muchos hogares, mujeres y hombres comenzaron a replantearse sus propias historias. La edad dejó de verse como un límite y pasó a entenderse como experiencia. Galilea se convirtió, sin proponérselo, en una referencia emocional para quienes habían aprendido a resignarse. Mientras los medios especulaban sobre fechas y detalles, ella sonreía con calma. Sabía que lo esencial ya estaba decidido. No importaba el lugar ni el vestido, porque el verdadero acontecimiento no era la ceremonia, sino el camino que la había llevado hasta allí. Y en ese camino, Galilea había recuperado algo invaluable. La certeza de que la felicidad no se anuncia, se vive. Después de que el anuncio se hiciera público, algo cambió de manera silenciosa pero profunda. Galilea regresó a su rutina, a los foros de televisión, a las conversaciones cotidianas, pero con una energía distinta. Quienes la rodeaban notaban una serenidad nueva, una sonrisa que no buscaba aprobación. No era euforia, era paz. La paz de alguien que dejó de pelear con su pasado y decidió reconciliarse con su presente. Su historia dejó de ser solo una noticia para convertirse en un mensaje. Amar después de los 50 no es un acto de valentía, es un acto de honestidad. No se trata de recuperar el tiempo perdido, sino de honrar lo vivido. Galilea no encontró el amor porque lo buscara desesperadamente, sino porque aprendió primero a estar bien consigo misma. Y desde ahí eligió compartir, no depender. Hoy, su historia inspira a quienes pensaban que ya no había segundas oportunidades. Demuestra que el corazón no envejece, solo aprende. Y que a veces los finales felices llegan cuando dejamos de perseguirlos. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que nunca es tarde para volver a creer, acompáñanos con un like, comparte este video y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que no gritan, pero se quedan contigo.